¿Eso cómo se llama, Hugo? Esa zona de ahí, eso es el Alto del Escobero, ¿sí o no? Sí, la Loma del Escobero. En la Loma del Escobero, donde se empezaron con este hallazgo fortuito que se hizo de la tumba de Cancel. Se llama pues Cancel porque es un tipo de enterramiento en el cual se deposita el individuo en medio de unas lajas de piedra. Esta es la réplica, ¿cierto? Sí, esa es una réplica. Esta es una réplica. Entonces, a partir de eso se empezaron a hacer investigaciones como para hallar los sitios más con potencial arqueológico, y dentro de ellos se encontraron pues la Morena, la zona de la Pava. Entonces allá se encontraron vasijas De uso cotidiano. tanto de uso doméstico como de uso funerario, que son las que quedan un poquito más conservadas. Porque las de uso doméstico pasa que una vez que ya cumplen su función útil, generalmente se desechan o se reciclan en algunos casos. Pero tan bonita, ¿cierto? Las vasijas, Todo. pues sí. Pero más allá de la belleza también se encuentra como el tipo de usos, que eso es lo más bonito. Sí. El tipo de creatividad, todo lo que encierra, todos los comportamientos sociales que se enfrenta el trabajar este tipo de cerámica. O sea, ese cerámico usted tiene que tener un proceso, se tiene que tener un tipo específico de con cualquier tipo de barro, ciertos procesos pues, que hacen que la gente se organice para poder hacer la elaboración. Dentro tenemos esta pieza que es una urna funeraria. Esta urna funeraria se usaba una vez que se hacía el enterramiento, digamos que pasaba cierto tiempo, se exhumaban los huesos del individuo y se depositaban en estas vasijas. Generalmente las enterraban cerca de las casas. De pronto había una visión más como de la vida después de la muerte y de la ubicación del individuo o del ancestro a la casa de los que quedan vivos. También tenemos herramientas hechas en piedra, en líticos, algunas hechas en basalto, y esas eran usadas para distintos aspectos de la vida cotidiana, sobre todo en lo que tiene que ver con las actividades de agricultura. Entonces algunas se usaban para arar la tierra y otras para hacer, por ejemplo, en los cortes de los vegetales, corte y molienda de vegetales. Y podemos ver aquí la placa de moler, que es como se hacían con los granos y sobre todo con el maíz y con tubérculos. Se hacían procesos para poder conservar alimento para mucho tiempo. Entonces, mira el ejemplo aquí en esta vasija usted puede ver la disposición final de los restos óseos. Wow. Bueno, este descubrimiento se hizo ya hace unos años acá en Envigado, ¿cierto? Sí, correcto. ¿Ustedes tienen más o menos un récord de cuántas personas han tenido la posibilidad de aprovechar el documentarse de este hallazgo tan ancestral? Pues la verdad no se ha hecho así de hecho yo soy un poquito nuevo aquí dentro del museo porque yo estaba haciendo labores de campo. Entonces no tengo así como referenciado el número de personas que han venido a visitar el museo. Eso sí, pero sí pues se ha hecho como un proceso amplio de divulgación. Se ha tratado pues de ubicarlo en los periódicos locales, en los medios de comunicación pues locales del municipio, hacer conferencias. Yo soy estudiante de antropología. ¿De la universidad? De la Universidad de Antioquia, sí. Ah, maravilloso. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Iván. Iván. Iván Darío Colonia. Ah, Iván Darío, muchas gracias. Bueno. Y cuéntame, Iván, a través pues de ya la puesta en acción del conocimiento que te ha dado la Universidad de Antioquia y al ya estar acá pues como quien dice en el ruedo, ¿cuál es tu percepción en pleno siglo XXI de tu carrera? Porque hay muchos jóvenes que van a querer de pronto seguir tu línea, ¿cierto? Sí, yo quiero estudiar antropología, o sea, ¿vale la pena? Sí, yo creo que es la mejor carrera, o sea,
La antropología tiene una ventaja y es que uno estudia más allá del ser humano, uno estudia la vida del ser humano. Entonces Maravilloso. uno nunca, a diferencia de otro tipo de carreras, la gente nunca renuncia a, o sea, usted no tiene un traje de antropólogo que usted vaya a la casa y se lo quite, usted siempre está en constante, o sea, usted se toma un café y está charlando con amigos, usted ve, o sea, los aspectos de la vida cotidiana usted los está viendo 24 horas al día. Entonces Correcto. usted no llega como un ingeniero que... Es una historicidad, como Sí. decía Foucault. Exactamente, entonces usted no es una carrera que no tiene descanso, entonces usted no es como un médico que llega a la casa, se quita la bata y ya dejó de ser médico. Usted es ingeniero, se quitó el casco, llegó a la casa y dejó de ser ingeniero. ¿Sí? Uno siempre está en proceso. Entonces, Siempre estás en el quehacer de tu vocación y de tu... Entonces, por ejemplo, en la imagen anterior que usted acaba de tomar, se ve la disposición de cómo se encuentra en campo. Entonces, estas vasijas funerarias se ven unas más grandes, otras más pequeñas, y generalmente esos enterramientos se hacían con algún tipo de ajuar, con algún tipo de ofrenda, que dentro de la cosmogonía indígena tenían una visión más allá de la vida, o sea, una visión de la muerte basada que iba a tener como una un continuidad tránsito en la vida, sí. Entonces, por ejemplo, se ven que se entierran objetos, comidas, que se sembraban, que eran importantes para este individuo. Entonces, por ejemplo, vemos aquí esta vasija, esta de acá, que tiene una forma muy particular. Tiene una forma como de una uyama. Sí, ¿Sí de la una ven? calabaza. Como una calabaza. Entonces ellos también representaban alimentos, representaban el entorno que ellos tenían en las figuras. Qué bonito. Esa figura se les llama fitomorfa porque tiene forma de planta. Aquí, por ejemplo, en esta vasija que está tomando usted acá acercamiento, Tiene grabados tiene de nervaduras. pero en líneas. Sí. Y eso se le llama dentro de las técnicas de decoración se le llaman incisiones. Entonces, sí, debido al color que presentan estas piezas, debido a la pasta, o sea, al barro que se usa, al color que da la pasta una vez ya se termina la pieza, y a las incisiones y a la decoración se le llamó marrón inciso. Y está asociado al quimbaya clásico, a la orfebrería quimbaya clásica, pues por elementos de difusión de cultura, por difusión de estilo, porque de pronto la sociedad era más hegemónica. La aceptación de esa época. Exactamente. En la moda, como decir. Exactamente. Eso era lo que estaba de moda. Lo que estaba pasó de la orfebrería y se extendió desde la parte norte de Antioquia hasta más o menos el suroeste y parte del eje cafetero, se extendió este estilo. Y no la forma de decoración, no solamente la decoración, sino muchas formas económicas y muchas formas de enterramiento. Esto también puede ser inspirador para un artesano local actual o visitante, ¿cierto? Sí, no solamente... O en un orfebre, un joyero. Coger ciertos aspectos de la cultura, tomarlos, transformarlos y volverlos. Y recuperarlos. Y recuperarlos. Hay muchas personas, pues, compañeros, colegas, artistas que han intentado hacerlo. ¿Y qué dicen de la técnica? Es difícil, claro. Sí, eso tiene su complejidad. Por ejemplo, aquí tenemos esta pieza que es una réplica hecha por un compañero de nosotros que ha trabajado el tema y que se han vuelto de pronto en las técnicas y se ha dado cuenta de la complejidad, de que por el hecho de ser indígenas, entonces hay un imaginario colectivo de que los indígenas eran brutos, de que no tenían capacidad mental, que eran como niños, y bueno, muchos compañeros que han logrado hacer copias que se acercan un poquito, tienden a ser un poco más fieles a lo que eran las vasijas y los objetos del pasado, han logrado en cuenta de que realmente eso tenía una complejidad, que eso no era tan fácil y que eso no era para brutos y que eso no era para niños, eso tenía una complejidad. Que no era pues como jugando. Exactamente. Bueno, entonces ya debido a todos estos hallazgos, los que no sabemos mucho de antropología y de estos tesoros, podríamos como sacar una conclusión de que habían diferentes actividades en su entorno, ¿cierto? Sí, unos se dedicaban había gente que se dedicaba a sembrar, había gente que se dedicaba a procesar los alimentos, a hacer una manufactura de las herramientas. Desafortunadamente, como los suelos son muy ácidos en el valle y en Antioquia, desafortunadamente muchas de las piezas óseas
que son las que dan cuenta, porque al fin y al cabo el cuerpo es el que da, el cuerpo no miente, dan cuenta de las actividades. Entonces es muy complicado decir quién se dedicaba a quién, si eso es una actividad de las mujeres. Pero sí lo podían catalogar pues como actividad, sí. Pero sí era una actividad que hacía todo que se desarrolla en esas sociedades. Y también los enterramientos eran para los que estaban duchos en el tema, pues, porque... Sí. O sea, porque había una complejidad. Tenían que saber hacerlo, escoger el sitio. Entonces, también, desafortunadamente, no hay como una visión de la división del trabajo. Me imagino de que hubo algunas personas que se dedicaban a ciertos aspectos de la sociedad, a hacer la alfarería, a hacer los cultivos. Había gente que de pronto se iba a cazar animales, aunque la dieta en proteínas no era muy rica en estas zonas del Valle de la Aurora, por lo menos no se ha dado cuenta, porque como digo es muy difícil investigar ese tipo de razones, pero sí se ha dado cuenta de que a través de las piezas que hay, como las que hay aquí en piedra, en lítico, el consumo de vegetales fue mucho más importante que el consumo, por ejemplo, de proteínas como las proteínas animales. Podríamos hablar de pronto de aves o de la caza, ¿cierto? Sí, porque el Valle de la Aurora, pues cuando no está todavía canalizado el río Medellín, tenía varios afluentes de ríos, de quebradas, entonces ahí puede ser un nicho perfecto para la consecución, por ejemplo, de pescados, de animales que se acercan, de animales pequeños. Solamente se ha dado cuenta pues en algunos enterramientos, pequeños mamíferos como dantas. Hugo, ¿qué animales fueron que ustedes encontraron en la dentista? Pecarís. Perro americano. ¿Domesticado o...? No se dio cuenta de eso porque es complicado saberlo, porque no se han encontrado las evidencias suficientes. Pero sí se alcanzaron a encontrar restos óseos de animales, pero en muy baja cantidad. Entonces da cuenta pues de que el consumo de animal no era tan... que el consumo de vegetales se prevalecía por encima del consumo de carnes. La parte pues social entonces ha sido difícil darle una catalogación o un esquema, Pues, precisamente porque solamente encontraron un solo resto óseo. Algunos aspectos sociales, por ejemplo, luego el aspecto social que se ha trabajado desde la arqueología Pues ha tenido que ver desde el poder, desde las formas de poder y los cambios sociales. O sea, ¿qué hacía una sociedad que pasara de un tipo de economía a otro tipo de economía? Y cómo esos cambios sociales de pronto dan una estructura de poder, porque hasta ahí sí se podía llegar a través de estos materiales encontrados. Entonces muchas de las investigaciones se han preguntado si realmente han habido cacicazgos, porque en las crónicas se mencionó caciques, de que hubo caciques en el Valle de Aburrá. Entonces los arqueólogos han tratado de fundamentar de que, bueno, hasta qué punto realmente sí en las crónicas se habla de un cacicazgo o no. Bueno, yo quiero preguntarte, cuando el hallazgo estuvo nuevo, pues digamos, en el municipio, que lo trasladaron acá a la Casa de la Cultura, acá estaba ubicada pues la tumba de Cancel bajo vidrio. Me imagino que como la conservación y todo eso no era la adecuada, ¿a dónde la trasladaron? Prende y apaga otra vez la pantalla, que ese se desconecta. Eso le pasa a muchas pantallas. ¿A dónde? Lo que pasó con la tumba de Cancel es que se guardó pues los huesos, porque es que no le puede dar ni mucho aire. O sea, es una... ¿La volvieron a sepultar, por decirlo así? No. Lo tenemos guardado en la bodega, bajo unas condiciones climáticas Térmicas, ambientales. lo suficientemente óptimas para evitar la degradación. ¿En qué especificación de conservación exactamente? Primero, que no tenga humedad, eso es básico. La humedad ayuda a desintegrar sobre todo estos huesos que son demasiado delicados. La oxidación con el aire. La oxidación con el aire, o sea, tiene que estar un poquito pues como en un ambiente lo suficientemente, relativamente parecido a donde estaba, porque el ambiente en el que estuvo fue la que la ayudó a conservar. Ajá. Entonces, al sacarlo, se contamina con todo. ¿Pero esa bodega la tienen acá en la Casa de la Cultura? Sí, la bodega está acá. Nosotros la tenemos aquí, hace parte pues como del laboratorio. Tenemos
No un empaque al vacío, al vacío hermético, pero lo más hermético posible para que no entre en contacto con el ambiente. Bueno, y una pregunta así como de cajón, pero que cabe, que se sale pues de lo histórico, social y científico. ¿Espantan? No, que yo sepa no. Aquí de todas maneras llevo aquí muy poco tiempo, hubo que lleva más tiempo, podrá decir así. ¿Te han hecho aquí manifestaciones extranaturales? ¿Quién apagó el computador? No, es que ese computador está con problemas de rato. Pero hay ciertos compañeros del gremio que de pronto tienen la imagen. Sí, porque mucha gente también de pronto le huye a la carrera de la antropología porque dicen, no, pues estamos despertando y alterando el descanso de los difuntos. Entonces hay gente que no ve la antropología como una ciencia, sino lo ve como un vandalismo, como una piratería, ¿cierto? Bueno, nosotros tenemos un par de compañeros, colegas, que sí son un poco como más... reacios. No, reacios no. Son como más, es que como lo digo, lo que trabaja Pablo con las tumbas. Son como más, o sea, tienen como más el cuento indígena y como que si ellos hacen sus rituales antes de sacar las tumbas. Sí, pues tienen como más respeto, entre comillas, pues es un respeto ritual, ancestral, tribal. De cierta forma sí. Ajá. De cierta forma sí. Entonces pues como que tienen esa concepción de que antes de interrumpir y despertar el sueño de... O para evitar las maldiciones, algo así. ¿Qué estás haciendo el corregime? Eso lo guarda. No, eso siempre guarda borradores. Ahorita vienen borradores y siempre le guarda el correo. No se preocupe que su carta magna no sea